Cuando la fortaleza se quiebra en silencio. La carta de Catherine a la princesa Ana y el precio invisible de la corona. En el palacio, nadie estaba preparado para lo que ocurrió ayer. Catherine, princesa de Gales, símbolo contemporáneo de equilibrio, serenidad y control emocional, dejó sin palabras incluso a los miembros más curtidos del personal real. Un mensaje privado dirigido a la princesa Ana, la imperturbable princesa real, provocó lágrimas abiertas entre quienes fueron testigos indirectos de su lectura. No se trató de un gesto protocolario, ni de una nota cuidadosamente calibrada por los asesores de comunicación. Fue algo crudo, directo, profundamente humano, una confesión nacida desde un lugar de vulnerabilidad extrema. No habría sobrevivido a esto sin ti. La frase, simple y devastadora a la vez, abrió una grieta en el relato público que durante meses rodeó la enfermedad de Catherine. Porque aunque el mundo supo que la princesa había completado su tratamiento de quimioterapia, lo que no se vio fue el coste emocional real de atravesar una enfermedad grave bajo el peso constante de la mirada global. La carta, escrita a finales de noviembre de 2024, se convirtió así en uno de los intercambios más íntimos y conmovedores de la realeza moderna, y también en una llave para entender la dimensión más silenciosa del sufrimiento dentro de la institución. Era una tarde otoñal en Windsor. Las hojas comenzaban a cubrir los jardines del recinto cuando Catherine se sentó en su estudio privado de Adelaide Cottage. La luz dorada del final del día se filtraba por las ventanas, proyectando sombras largas sobre el escritorio. Frente a ella, una hoja de papelería color crema con su monograma personal esperaba en silencio. Semanas antes, la princesa había comparecido ante las cámaras para anunciar que había concluido su tratamiento contra el cáncer. Su voz fue firme, medida, casi impecable, pero sus ojos, imposibles de entrenar para la impostura, delataban un viaje interior mucho más duro de lo que cualquier comunicado oficial podía expresar. El público recibió fragmentos cuidadosamente dosificados de su lucha, fotografías seleccionadas, breves mensajes en video, apariciones puntuales que hablaban más por lo que callaban que por lo que decían. Lo que nadie vio fue a la madre abrazando a sus hijos en la intimidad, intentando protegerlos de un miedo que ella misma apenas podía nombrar. No vieron a la esposa apoyándose en el hombro de William cuando la presión física y emocional amenazaba con quebrarla. Tampoco vieron a la mujer que, por primera vez desde su entrada en la familia real, entendió en su propio cuerpo el verdadero precio de la corona. Catherine siempre supo que casarse con el heredero implicaba renunciar a una vida ordinaria, aceptar el deber por encima del bienestar personal, sonreír incluso cuando el dolor se instala, mantenerse erguida cuando cada fibra del cuerpo pide descanso. Pero una cosa es comprenderlo de manera abstracta, y otra muy distinta vivirlo de forma visceral. El diagnóstico de cáncer, recibido a comienzos de 2024, eliminó cualquier ilusión residual sobre la protección que otorga el estatus. Incluso una corona futura, aún lejana, no ofrece refugio frente a la fragilidad humana. Mientras observaba la hoja en blanco, sus pensamientos se dirigieron a una sola persona dentro de la familia real, la princesa Ana. No porque hubiera compartido su enfermedad, sino porque había entendido desde hacía décadas una tortura muy específica: atravesar crisis personales profundas bajo el escrutinio constante del mundo. Ana, hija de la reina Isabel II, llevaba más de 50 años caminando esa cuerda floja imposible entre el dolor privado y el deber público. Lo había hecho sin dramatismos, sin discursos emocionales, con una ética de trabajo casi implacable que le valió la reputación de ser el miembro más trabajador de la familia. Solo en 2023, la princesa Ana completó más de 500 compromisos oficiales, una cifra que supera con creces a la de miembros mucho más jóvenes. A sus 74 años, no muestra señales de desaceleración. Aborda cada inauguración, visita benéfica o acto de Estado con la misma eficiencia sobria que la ha caracterizado desde que era apenas una joven adulta. Nunca buscó el foco, pero lo dominó desde la competencia, desde una precisión casi militar en el cumplimiento del deber. Durante años, la prensa la retrató como fría o distante. Catherine, sin embargo, aprendió a ver más allá de esa fachada. En los márgenes del protocolo, en los gestos pequeños, descubrió una bondad silenciosa. Llamadas discretas para saber cómo estaba, consejos prácticos ofrecidos sin alarde, miradas de comprensión cruzadas en salas llenas, cuando la etiqueta exigía sonrisas y la situación pedía lágrimas. La separaban casi 3 décadas de edad, orígenes radicalmente distintos y experiencias vitales que,
En teoría, hacían improbable cualquier cercanía. Ana nació en la realeza, educada desde la cuna para entender su rol. Catherine creció en Berkshire, hija de emprendedores hechos a sí mismos, con una infancia relativamente normal hasta que una historia de amor universitaria cambió su destino para siempre. Y sin embargo, encontraron un terreno común. Ambas se casaron con hombres formados en el ámbito militar, donde el deber no es negociable. Ambas fueron juzgadas con dureza por la prensa. Ana por ser demasiado severa, Catherine por ser excesivamente perfecta. Ambas aprendieron a blindarse frente a la opinión pública sin dejar de ser vulnerables ante quienes amaban. Ambas comprendieron que ser mujer en la realeza implica un equilibrio imposible. Mostrar emoción te vuelve débil, ocultarla te vuelve inhumana. Durante la enfermedad de Catherine, ese paralelismo se hizo aún más evidente. Mientras la princesa de Gales luchaba en silencio, Ana incrementó discretamente su carga de trabajo. Cubrió compromisos, representó a la familia en actos que no podían posponerse, sostuvo la maquinaria institucional cuando otros no podían hacerlo. Lo hizo como siempre, sin quejas, sin reconocimiento, con una constancia que rara vez ocupa titulares. Fue desde ese lugar que Catherine tomó la pluma. No quería escribir una nota formal ni un agradecimiento diplomático. Quería algo real. Un mensaje que naciera más allá del protocolo y la corrección, que capturara la gratitud profunda hacia una mujer que le había mostrado qué significa la verdadera fortaleza, seguir en pie cuando el cuerpo y el alma piden rendirse. La relación entre Catherine y la princesa Ana no comenzó con cercanía inmediata. Sus primeros encuentros estuvieron marcados por una formalidad cautelosa, lógica en un entorno donde cada gesto puede interpretarse como una declaración política. En 2010, Catherine aún era Kate Middleton, la joven que había conquistado el corazón del príncipe William y que soportaba un escrutinio mediático feroz. Ana observó a distancia cómo la prensa diseccionaba a aquella chica de clase media, investigando a su familia, cuestionando su idoneidad para la vida real. La princesa real ya había visto ese guión antes. Había presenciado la tormenta mediática que rodeó a Diana, el cuento de hadas que terminó en tragedia, y desarrolló una sana desconfianza hacia los forasteros que creían entender la institución. Pero en Catherine detectó algo distinto. No había prisa por ocupar el centro del escenario, ni deseo de reformar la monarquía a golpe de protagonismo. Su relación con William se prolongó casi una década antes del anuncio de compromiso en noviembre de 2010. Esa paciencia, ese cálculo prudente, no pasó desapercibido para Ana, que siempre valoró la contención por encima del impulso. La boda de abril de 2011 fue la primera gran prueba. Mientras el mundo se concentraba en el vestido y el beso en el balcón, Ana observó cómo Catherine manejaba una presión descomunal ante miles de millones de espectadores. Vio a una mujer que había aprendido el protocolo al detalle y que, pese a la magnitud del evento, no perdió la compostura. A partir de entonces, comenzó una mentoría silenciosa, nunca declarada, pero profundamente efectiva. No hubo lecciones formales. Hubo conversaciones breves en reuniones familiares, consejos durante paseos navideños en Sandringham, y sobre todo, el ejemplo constante de alguien que simplemente aparecía y hacía el trabajo año tras año. Catherine aprendió de Ana lo que ningún manual podía enseñar, que el deber real no se mide en grandes gestos, sino en la constancia de lo cotidiano. En inaugurar un centro comunitario un martes lluvioso de noviembre que nadie recordará. En hacer que la persona número 100 a la que das la mano se sienta tan importante como la primera. Aprendió a poner límites a la prensa sin parecer hostil, a implicarse de verdad con las causas benéficas, a proteger a sus hijos sin abandonar sus responsabilidades. Aprendió a resistir la crítica sin permitir que definiera su identidad. Y, quizá lo más difícil, aprendió qué significa ser una forastera que logra convertirse en parte del núcleo sin perderse a sí misma. Por eso, cuando Catherine escribió aquella carta, no hablaba solo de una enfermedad, hablaba del peso acumulado de años de contención, del miedo vivido en silencio, de la soledad que puede sentirse incluso rodeada de privilegios. Y al reconocer que no habría sobrevivido sin Ana, rompió, aunque fuera por un instante, el muro de invulnerabilidad que la monarquía exige. Nacida princesa, criada en el corazón de una de las instituciones más antiguas del mundo y destinada desde el primer día a servir a la corona, Ana del Reino Unido nunca encajó del todo en el molde que otros habían diseñado para ella. A pesar de su sangre real y de una educación marcada por el rigor, la disciplina y el sentido del deber, Ana conoció desde muy joven
una forma particular de dolor, el de no responder a las expectativas ajenas. Fue señalada por ser demasiado masculina, excesivamente deportiva, poco glamurosa y demasiado seria. Comparada una y otra vez, casi siempre de manera desfavorable, con su carismática y deslumbrante cuñada Diana, la princesa aprendió pronto que, dentro de la familia real, incluso la sangre azul no protege del juicio público. Durante décadas fue objeto de burlas por su estilo, por su aparente frialdad y por una forma de entender el deber que nunca buscó la aprobación ni el aplauso. Ana no seducía a las multitudes, cumplía. No se apoyaba en la imagen, confiaba en el trabajo constante. Esa misma filosofía marcó también su vida personal. En 1973 contrajo matrimonio con Mark Phillips, un militar sin título nobiliario, una decisión que ya entonces desafiaba ciertas convenciones. Con el paso de los años, el peso de la vida institucional y las incompatibilidades personales terminaron por resquebrajar la relación. El divorcio llegó en 1992, un año que simbolizó tanto una ruptura como un nuevo comienzo. Ese mismo año, Ana volvió a casarse, esta vez con Timothy Lawrence, otro hombre vinculado a las Fuerzas Armadas y también ajeno a la aristocracia. La ceremonia fue discreta, casi íntima, y se alejó radicalmente del boato que había rodeado su primera boda. Para Ana, aquel enlace representó algo más profundo, la comprensión plena de lo que significa tener la vida privada diseccionada, cada decisión cuestionada y cada paso sometido a escrutinio público, incluso cuando se actúa con honestidad y convicción. Décadas después, otra mujer llegaría a la familia real enfrentándose a un desafío similar, aunque amplificado por un contexto completamente distinto. Catherine Middleton se casó con el príncipe Guillermo en una era dominada por ciclos informativos de 24 horas, redes sociales omnipresentes y una exposición mediática instantánea e implacable. Cada gesto, cada palabra y cada silencio podían ser capturados, reinterpretados y distribuidos en cuestión de segundos. Sin embargo, pese a las diferencias generacionales y tecnológicas, el dilema esencial seguía siendo el mismo que Ana había conocido toda su vida. ¿Cómo conservar la propia identidad cuando se espera que te conviertas en una institución? ¿Cómo mantener los pies en la tierra cuando te colocan en un pedestal? ¿Cómo seguir siendo humana cuando te transforman en símbolo? La conexión entre ambas mujeres no fue inmediata ni ruidosa. Se construyó lentamente, en la observación mutua y en el reconocimiento silencioso de experiencias compartidas. Pero se profundizó de manera decisiva cuando Catherine se convirtió en madre. El nacimiento del príncipe George en julio de 2013, seguido por la llegada de la princesa Charlotte en mayo de 2015 y del príncipe Louis en abril de 2018, marcó un punto de inflexión. Ana, madre de Peter y Sarah, se transformó en una fuente inesperada de sabiduría práctica. Durante años, la princesa real había demostrado que era posible criar hijos dentro de la familia real sin sacrificar por completo su normalidad. Su decisión de rechazar títulos para Peter y Sarah fue polémica en su momento, pero permitió que ambos construyeran vidas propias, alejadas en gran medida del foco implacable de la expectativa real. Catherine no podía replicar esa elección. Sus hijos eran herederos directos al trono. Sin embargo, interiorizó el principio que guiaba la postura de Ana: protegerlos, permitirles ser niños, no ofrecer su bienestar en sacrificio al altar del interés público. Con el tiempo, ambas descubrieron que compartían una visión profunda y poco vistosa del deber real. Para ellas, no se trataba de glamour, celebridad o acumulación de seguidores. El servicio auténtico era, por definición, discreto y exigente. Consistía en cumplir compromisos incluso cuando resultaba incómodo o agotador, en representar algo más grande que una misma sin desaparecer en el proceso, en encontrar dignidad en el trabajo cotidiano, no en el reconocimiento que pudiera generar. El personal del palacio comenzó a notar un cambio sutil en su relación. En reuniones familiares, Ana buscaba a Catherine de forma casi instintiva. En eventos oficiales intercambiaban miradas cómplices, un lenguaje silencioso que revelaba comprensión mutua. Cuando Guillermo y Catherine se trasladaron a Windsor en 2022, acercándose geográficamente a la residencia de Ana en Gatcombe Park, las oportunidades de conexión se multiplicaron. Pero sería una prueba mucho más dura la que revelaría la verdadera profundidad de su vínculo. A comienzos de 2024, el diagnóstico de cáncer de Catherine sacudió a la familia real y al país. La princesa de Gales se vio obligada a retirarse temporalmente de la vida pública para someterse a tratamiento
enfrentando no solo el miedo a la enfermedad, sino también la presión de sentirse ausente en un momento en que la institución necesitaba estabilidad. Anna fue una de las primeras en acercarse, no con gestos simbólicos ni declaraciones públicas, sino con algo mucho más valioso: su presencia constante, su experiencia y una serenidad que transmitía la certeza de que era posible atravesar la oscuridad y salir fortalecida. Durante la ausencia de Catherine, Anna asumió una carga de trabajo aún mayor, cubriendo compromisos sin quejarse ni buscar reconocimiento. Se mantuvo en contacto regular, no desde la lástima, sino desde la solidaridad práctica. Le recordó a Catherine que tomarse el tiempo necesario para sanar no era una traición al deber, sino un acto esencial de preservación que le permitiría servir mejor en el futuro. Meses después, cuando la quimioterapia había concluido en septiembre de 2024 y, hacia finales de noviembre, la fortaleza física comenzaba a regresar, Catherine tomó una decisión profundamente personal. Sentada ante su escritorio, con la mano ligeramente temblorosa, no por debilidad sino por la vulnerabilidad del acto, escribió una carta. No fue un mensaje rápido ni protocolario. Le llevó horas, aunque en realidad llevaba semanas, quizá años, gestándose en su interior. La carta comenzaba con un agradecimiento sencillo por el apoyo recibido en los meses más oscuros de su vida. Pero pronto evolucionaba hacia algo más profundo. Según fuentes cercanas al palacio que conocieron su contenido, aunque no su redacción exacta, Catherine habló del miedo, de las noches en las que se preguntó si vería crecer a sus hijos, de la culpa por sentirse ausente de sus deberes públicos. Escribió sobre observar a Anna trabajar incansablemente durante su recuperación y sobre la inspiración silenciosa que eso le brindó, sobre comprender, por fin, que el deber no es una carga, sino una vocación. El núcleo de la carta, sin embargo, abordaba una soledad menos visible, la que acompaña a menudo la vida real, esa paradoja de estar rodeada de gente sin poder confiar plenamente en casi nadie. Catherine agradeció a Anna haberle mostrado que es posible mantener la integridad dentro de un sistema que a veces exige compromisos dolorosos, que se puede servir a algo más grande sin perderse a una misma. Le dio las gracias no solo por su apoyo durante la enfermedad, sino por años de mentoría silenciosa que la habían preparado para afrontar ese momento. La carta llegó a Gadscombe Park una tarde gris de noviembre. Anna regresaba de una jornada de compromisos cuando encontró el sobre la bandeja de plata destinada a la correspondencia personal. Reconoció de inmediato la letra de Catherine y lo abrió sin demora. Solo su secretaria privada fue testigo de lo que ocurrió después. A medida que leía, el rostro habitualmente imperturbable de la princesa real cambió. Su mandíbula se tensó, sus ojos se llenaron de lágrimas que no intentó ocultar. Leyó la carta 2 veces, luego una tercera, antes de doblarla cuidadosamente y guardarla en su escritorio. Durante décadas nadie había visto llorar a Anna, no en funerales ni en crisis personales, ni siquiera en momentos de evidente impacto emocional. Para ella, las demostraciones públicas de emoción eran una indulgencia incompatible con el deber. Pero las palabras de Catherine atravesaron esa armadura. En ellas encontró el reconocimiento de una vida de servicio silencioso y la confirmación de que su ejemplo había importado, que había contribuido a formar a la mujer que algún día sería reina. En todos sus años de servicio, entre compromisos oficiales, ceremonias interminables y una agenda marcada por el deber más que por el deseo, la princesa Anna había llegado a preguntarse en más de una ocasión si todo aquello tenía un significado que trascendiera el instante, si los saludos, los discursos, las inauguraciones y las horas dedicadas a representar a la corona dejaban realmente una huella duradera o si se disolvían apenas terminaba el acto. Fue una carta de Catherine, princesa de Gales, la que terminó por responder a esa pregunta que Anna jamás había formulado en voz alta. La reacción de la princesa real no tardó en convertirse en un rumor cuidadosamente contenido dentro del círculo estrecho del personal senior del palacio. El contenido exacto de la carta permaneció protegido, como corresponde a una institución donde la discreción es casi un credo, pero el impacto emocional fue imposible de ocultar. Quienes supieron de la respuesta de Anna quedaron profundamente conmovidos, no solo por lo que Catherine había escrito, sino por lo que aquellas palabras habían significado para una mujer conocida por su estoicismo y su aparente impermeabilidad al sentimentalismo. La princesa Anna, tantas veces retratada como distante, austera e imperturbable, había sido tocada de una manera que reveló una faceta íntima y humana que pocos habían visto. Pero aquella carta resonó por una razón aún más profunda.
representó, en cierto modo, un traspaso de antorcha. No de títulos ni de jerarquías, sino de comprensión. Durante más de 50 años, Ana había sido el ejemplo más puro del deber real despojado de ego y expectativas personales. Había demostrado que se podía servir sin buscar aplausos, trabajar sin exigir reconocimiento y entregarse sin necesidad de validación externa. En Catherine, Ana reconoció a alguien que había aprendido esas lecciones y que estaba preparada para llevarlas consigo hacia el próximo capítulo de la monarquía británica. El intercambio también reveló algo fundamental sobre la evolución de la familia real. Ya no se trataba de la institución rígida y emocionalmente distante de generaciones anteriores. Era una familia que estaba aprendiendo a reconocer los sentimientos sin perder la dignidad, a expresar gratitud sin romper los límites, a honrar la tradición sin renunciar a la conexión humana genuina. La relación entre Catherine y Ana encarnaba una nueva posibilidad. Se podía ser profesional y personal al mismo tiempo, real y auténtico, sin que una faceta anulara a la otra. Cualquier análisis de Catherine dentro de la familia real termina inevitablemente evocando la figura de Diana, princesa de Gales. Aunque ni Catherine ni Ana habrían buscado esa comparación, el legado de Diana sigue proyectando una sombra alargada sobre la monarquía, incluso décadas después de su muerte en agosto de 1997. La influencia de Diana en la percepción pública de la Casa Real, en lo que la gente espera de sus miembros, sigue siendo profunda. Catherine, como esposa de William y futura reina, vive inevitablemente bajo la presencia simbólica de la mujer que ocupó ese lugar antes que ella y que nunca llegó a ser reina. Lo que hace tan significativa la relación entre Catherine y Ana es precisamente lo diferente que resulta en comparación con la experiencia que Diana tuvo dentro de la familia. Diana ingresó a la Casa Real con apenas 19 años, poco más que una adolescente, con una preparación mínima para el papel que se esperaba que desempeñara. Fue elegida en parte por su juventud y su aparente maleabilidad, por la creencia institucional de que podría ser moldeada según las necesidades de la monarquía. Ana fue testigo de aquel matrimonio desde el principio. Vio a su hermano Carlos casarse con aquella joven en el fastuoso escenario de la Catedral de San Pablo en julio de 1981. Desde el inicio, Ana percibió señales de advertencia que otros ignoraron o prefirieron no ver. La diferencia de edad, la falta de experiencia, la escasa compatibilidad real y las expectativas imposibles impuestas a una joven sin herramientas para soportar el escrutinio brutal que acompañaba al matrimonio con el heredero al trono. La relación entre Ana y Diana fue compleja, marcada por el cansancio mutuo y por profundas diferencias en la forma de entender la vida real. Diana era emocional, cercana, dispuesta a romper el protocolo, si eso le permitía conectar con la gente. Ana, en cambio, era reservada, formal y convencida de que el deber real exigía límites claros. Diana comprendía instintivamente el poder de los medios y no dudaba en utilizar su imagen para impulsar sus causas. Ana rechazaba ese enfoque, considerándolo una forma de manipulación impropia de un miembro serio de la realeza. La tensión entre ambas era perceptible en reuniones familiares, aunque siempre mantuvieron una cortesía exterior. Ana cuestionaba en privado los métodos de Diana, su tendencia a las demostraciones emocionales, su disposición a hablar públicamente de sus problemas. Diana, por su parte, se sentía juzgada, interpretaba la reserva de Ana como frialdad y resentía lo que percibía como una crítica implícita a su enfoque más moderno. Sin embargo, bajo esa tensión latía una oportunidad perdida de entendimiento. Ambas mujeres, a su manera, lucharon contra las restricciones de la vida real, atravesaron matrimonios infelices que terminaron en divorcio y sufrieron un acoso mediático que rozó la crueldad. Ambas intentaron encontrar espacios donde pudieran ser ellas mismas, y no solo el papel que se les había asignado. La muerte de Diana obligó a Ana, como al resto de la familia, a replantearse muchos de sus juicios. Con el paso del tiempo, y a medida que se conoció la magnitud del sufrimiento de Diana, Ana reconoció en privado que quizás había sido demasiado severa, demasiado rápida en desestimar su dolor como exageración, en lugar de entenderlo como un sufrimiento auténtico. Llegó a comprender que el enfoque emocional de Diana, aunque distinto al suyo, había logrado conectar con la gente de una forma que la reserva tradicional nunca había conseguido. En este contexto, Catherine emergió como una figura de síntesis. Ella poseía la calidez y accesibilidad de Diana, su capacidad de conectar genuinamente con personas comunes
y su comprensión de que la monarquía debía evolucionar para seguir siendo relevante. Pero también encarnaba la discreción, la disciplina y el sentido del deber que Ana siempre había valorado. Catherine estudió cuidadosamente la figura de Diana, aprendiendo tanto de sus triunfos como de sus tragedias. Comprendió que la autenticidad emocional de Diana fue su mayor fortaleza, pero también su mayor vulnerabilidad en un sistema que a menudo castigaba la apertura. Catherine eligió un camino diferente. Logró ser cercana sin ser percibida como débil, accesible sin quedar expuesta y humana, sin sacrificar la dignidad que su posición exigía. Para Ana, esa combinación resultó profundamente significativa. En Catherine, vio la prueba de que existían múltiples maneras válidas de ser una buena royal, que su enfoque y el de Diana no eran excluyentes, sino que podían integrarse en algo más completo. William observó el desarrollo de esta relación con gratitud y orgullo silenciosos. Recordaba la tensión entre su madre y su tía, la incomodidad que a veces impregnaba los encuentros familiares. Ver a Catherine y a Ana construir un respeto y un afecto genuinos sanó algo en él, quizá algo que ni siquiera sabía que necesitaba sanar. William heredó la inteligencia emocional de Diana y el sentido del deber de Carlos, y durante años luchó por reconciliar esas dos herencias. En Catherine encontró esa reconciliación hecha persona. La carta que Catherine escribió a Ana representó, a los ojos de William, el tipo de relación que su madre podría haber tenido con su tía si las circunstancias hubieran sido diferentes. Fue una forma de sanación no solo para ellas, sino para toda la familia, una prueba de que las heridas del pasado no estaban condenadas a definir el futuro. La noticia del intercambio se propagó rápidamente por los pasillos del palacio, aunque los detalles se mantuvieron bajo estricto control. Miembros del personal con décadas de servicio se encontraron inesperadamente conmovidos. Acostumbrados a mantener una distancia profesional y a no involucrarse emocionalmente, algo en este episodio atravesó sus defensas. Una dama de compañía de Ana, con más de 20 años de servicio, confesó que jamás había visto a la princesa real tan visiblemente afectada. Un secretario privado de Kensington Palace comentó que Catherine parecía más ligera después de enviar la carta, como si se hubiera liberado de un peso silencioso. No se trataba simplemente de palabras amables entre dos royals. El personal había visto innumerables notas formales y gestos protocolares. Lo que los conmovió fue la autenticidad de la conexión, la sensación de que, por un momento, se había trascendido el protocolo para tocar algo profundamente humano. En una institución tantas veces criticada por su frialdad, Catherine y Ana demostraron que la calidez genuina podía coexistir con el deber y la dignidad. Más aún, aquel intercambio simbolizó un cambio en el funcionamiento interno de la familia real. Durante generaciones, la monarquía había operado bajo un modelo de supresión emocional. La carta de Catherine y la respuesta de Ana sugirieron que ese paradigma estaba cambiando, no de manera abrupta ni revolucionaria, sino con la sutileza propia de una institución que avanza despacio. Un cambio silencioso, pero profundo, en el que el deber ya no excluye al sentimiento, y donde la tradición puede convivir por fin con la humanidad. En ese contexto rígido y profundamente jerárquico, la actitud de la princesa Anne al recibir y aceptar la vulnerabilidad de Catherine, sin desestimarla como un signo de fragilidad, marcó un punto de inflexión. Demostró que incluso la vieja guardia era capaz de adaptarse, de reconocer que la supervivencia de la monarquía en el siglo XXI podía depender tanto del respeto a la tradición como del desarrollo de una inteligencia emocional más afinada. Anne, conocida durante décadas por su carácter directo, su ética de trabajo incansable y su escaso interés por la exposición mediática, mostró que la fortaleza no está reñida con la empatía. El rey Carlos III fue informado de este intercambio entre su esposa futura reina y su única hermana, aunque su respeto por la privacidad de ambas le impidió indagar en los detalles concretos. Sin embargo, quienes forman parte de su círculo más cercano notaron una satisfacción silenciosa en él al ver cómo se fortalecía ese vínculo. Carlos ha pasado gran parte de su vida intentando modernizar la monarquía sin romper con sus tradiciones, y comprendía perfectamente que relaciones como la de Catherine y Anne eran esenciales para lograr ese delicado equilibrio. El monarca había sido testigo directo del daño que puede causar la falta de apoyo dentro de la familia. Su matrimonio con Diana sufrió, en parte, porque ella se sintió aislada en el seno de la institución, incapaz de encontrar aliados que comprendieran realmente sus luchas. Carlos vio cómo sus hijos crecían marcados por las consecuencias de la muerte de su madre
y cómo las divisiones familiares se convertían en titulares de tabloide y en debates de opinión pública. Ahora, como rey, estaba decidido a fomentar una estructura familiar más cohesionada y solidaria. En ese esfuerzo, Carlos también intentó reparar su relación con el príncipe Harry, aunque la distancia geográfica y las visiones divergentes sobre la vida real complicaron notablemente ese camino. Al mismo tiempo, apoyó sin reservas la decisión del príncipe William y Catherine de criar a sus hijos de una manera más normal y protegida de lo que habían experimentado generaciones anteriores de la familia real. Para él, ese enfoque representaba una lección aprendida a un alto costo personal. El impacto de la relación entre Catherine y la princesa Anne no se limitó a los miembros senior de la realeza, sino que se extendió también a la generación más joven. La princesa Charlotte, con apenas 9 años, ya mostraba signos de la diplomacia serena de su madre y de la determinación firme de su tía abuela. En reuniones familiares y actos privados, los empleados del palacio notaron cómo la joven princesa se sentía atraída por el enfoque práctico y sin rodeos de Anne, una influencia que contrastaba con la imagen más ceremonial que a menudo se asocia a la realeza. Charlotte se vio profundamente afectada por la enfermedad de su madre, aunque Catherine y William hicieron grandes esfuerzos por proteger a sus 3 hijos del peso total de la preocupación. Aún así, la presencia de figuras femeninas fuertes y solidarias dentro de la familia contribuyó a crear un entorno más estable y emocionalmente seguro para la niña, algo que podría marcarla de por vida. Las ondas expansivas de este vínculo alcanzaron también a la reina Camila. Ella, que con los años había desarrollado una relación cercana y sincera con la princesa Anne, vio en la conexión entre Catherine y Anne un reflejo del tipo de apoyo que ella misma había necesitado cuando ingresó en la familia real en circunstancias tan complejas. Durante años, Camila fue objeto de una crítica pública brutal, vilipendiada como la mujer que había destruido el matrimonio entre Carlos y Diana. Su reputación se reconstruyó lentamente a base de paciencia, servicio constante y una calidez genuina que terminó imponiéndose al ruido mediático. Camila entendía perfectamente lo que significaba necesitar un aliado dentro de la familia, alguien que no te juzgara eternamente por decisiones pasadas ni utilizara tus errores como arma. Ella encontró ese apoyo en Anne, cuya aceptación pragmática de Camila como la pareja elegida de Carlos significó más que cualquier defensa pública ruidosa. Ver ahora a Catherine recibir un respaldo similar de parte de Anne se sintió, para la reina, como una validación personal de ese lazo que tanto había significado para ella. La respuesta emocional del personal del palacio ante el intercambio entre Catherine y Anne reflejó algo que iba mucho más allá de la admiración por 2 figuras concretas. Representó la esperanza de que la institución, a la que habían dedicado sus carreras, fuera capaz de crecer y cambiar, de honrar sus tradiciones, sin renunciar a conexiones humanas más auténticas. Para quienes trabajaban día a día sosteniendo la maquinaria de la monarquía, ver señales claras de adaptación y evolución resultó profundamente tranquilizador. A medida que 2024 llegaba a su fin, y la familia real miraba hacia 2025, la relación entre Catherine y la princesa Anne se había convertido en un símbolo de una transformación más amplia dentro de la monarquía. La institución que durante siglos se había enorgullecido de su contención emocional y su jerarquía rígida, comenzaba a aprender a equilibrar tradición con conexión humana, deber con compasión, servicio público con apoyo privado. El recorrido de Catherine, de joven de clase media a futura reina, fue observado y documentado de manera obsesiva por los medios. Sin embargo, su verdadera educación en la vida real se produjo lejos de las cámaras, en conversaciones íntimas con mujeres como Anne, que comprendían de primera mano los desafíos únicos de su posición. La carta que Catherine escribió no fue simplemente una expresión personal de gratitud, fue la prueba de que un sistema de apoyo estaba funcionando como debía, de que las royals más experimentadas estaban guiando a las nuevas generaciones no a través de lecciones formales, sino mediante relaciones genuinas. La importancia de esta evolución no puede subestimarse. La supervivencia de la monarquía británica siempre ha dependido de su capacidad para adaptarse a las expectativas sociales cambiantes, sin perder la continuidad necesaria para justificar su existencia. En el siglo XXI, ese equilibrio se volvió cada vez más difícil. El público quería figuras reales, cercanas y emocionalmente accesibles, pero también exigía dignidad y gravedad, quería transparencia sobre las luchas personales, pero sin renunciar al misterio y la grandeza. Catherine logró caminar sobre esa cuerda floja con una habilidad notable, y Anne fue clave en enseñarle cómo hacerlo.
Juntas representaban a dos generaciones de mujeres reales que encontraron formas de servir eficazmente sin perder su integridad. Su vínculo sugería que el futuro de la monarquía podía ser más prometedor de lo que muchos escépticos anticipaban, que era posible evolucionar sin perder la esencia. La creciente influencia de Catherine dentro de la familia era innegable. Su entrada en la institución fue cautelosa. Pasó años observando y aprendiendo antes de afirmarse, pero su lucha contra el cáncer cristalizó algo en ella, una comprensión más profunda de lo que realmente importaba, una disposición a priorizar las conexiones auténticas sobre el deber meramente performativo y la conciencia de que tenía perspectivas valiosas que aportar. Según fuentes del palacio, Catherine se volvió más segura al expresar opiniones sobre asuntos familiares y más dispuesta a impulsar cambios que consideraba beneficiosos para la institución. Defendió una mayor privacidad para sus hijos, enfoques más flexibles para los compromisos oficiales que permitieran interacciones reales en lugar de simples oportunidades fotográficas, y un trabajo benéfico más profundo y menos ceremonial. Lejos de sentirse amenazada por esta creciente influencia, Anne la alentó activamente. A sus 74 años, la princesa real no mostraba señales de retirarse, pero entendía que el futuro de la monarquía descansaba en la generación de William y Catherine. En lugar de aferrarse a métodos obsoletos o resistirse al cambio, Anne eligió apoyar la evolución que consideraba necesaria para la supervivencia de la institución. Esta colaboración intergeneracional aportaba décadas de experiencia, un conocimiento enciclopédico del protocolo y credibilidad ante los tradicionalistas, mientras que Catherine ofrecía perspectivas frescas, una comprensión intuitiva del sentir público y la capacidad de conectar con generaciones jóvenes que miraban a la monarquía con escepticismo. Juntas estaban redefiniendo lo que significaba ser una mujer real en la era moderna. Había quedado atrás la expectativa de que las mujeres reales fueran simples adornos al lado de sus maridos o que aceptaran en silencio cualquier papel asignado. Catherine y Anne demostraron, cada una a su manera, que las mujeres reales podían ser poderosas por derecho propio, no mediante la rebeldía dramática, sino a través de la competencia, la dedicación y el servicio auténtico. La fortaleza que encontraron en la solidaridad femenina dentro de la institución estaba transformando no solo sus propias experiencias, sino también las oportunidades disponibles para las generaciones más jóvenes. La princesa Charlotte crecía viendo a su madre y a su tía abuela como modelos de un servicio real con propósito y dignidad. Nunca tendría que preguntarse si las mujeres podían ser tan eficaces y respetadas como los hombres en roles reales, porque lo veía demostrado cada día. Este vínculo también tuvo implicaciones para los hombres de la familia. William observó cómo su esposa prosperaba bajo la mentoría de Anne, lo que lo hizo más consciente de la importancia de los sistemas de apoyo dentro de la familia. Se volvió más intencional al fomentar conexiones entre parientes y al derribar los compartimentos estancos que en generaciones anteriores habían aislado a los miembros de la realeza entre sí. El rey Carlos III tomó nota. Comenzó a mantener conversaciones privadas más frecuentes con Anne, buscando su consejo tanto en asuntos familiares como institucionales. Siempre había respetado el juicio de su hermana, aunque su relación estuvo marcada en ocasiones por dinámicas fraternales complejas y enfoques distintos sobre la vida real. Ahora, ya en la década de los 70, ambos habían desarrollado una nueva apreciación por las fortalezas del otro. La monarquía que emergería de este periodo de transición sería diferente a la del pasado. Pero los cambios no eran revolucionarios, sino evolutivos. El propósito central permanecía: servicio a la nación, estabilidad en tiempos de cambio, unidad simbólica en una sociedad diversa. Lo que estaba cambiando eran los métodos. Se reconocía la dimensión humana, se cultivaba una inteligencia emocional que antes había faltado. Mirando hacia el futuro, la alianza entre Catherine y Anne ofrecía un modelo de cómo la monarquía podría afrontar los desafíos venideros. Habría controversias y crisis, como siempre. Momentos en los que se cuestionaría la relevancia de la institución, se escrutarían sus costos y se criticarían tradiciones consideradas desfasadas. Pero si la familia lograba mantener el tipo de apoyo genuino y comprensión mutua que Catherine y Anne habían construido, si conseguían equilibrar tradición con adaptación, dignidad con accesibilidad y deber con humanidad, entonces la monarquía podría perdurar otra generación y más allá. Catherine sabía que su papel aún se estaba definiendo, que tenía décadas por delante para moldear lo que significaría ser reina en el siglo XXI. No sería otra Diana, nadie podría hacerlo, y pretenderlo sería un error.
Tampoco sería otra Anne, aunque había absorbido lecciones cruciales de la princesa real. Sería ella misma, apoyándose en la sabiduría de quienes la precedieron, mientras forjaba su propio camino. Para Anne, este rol de mentora le aportó una satisfacción inesperada. Tras más de 5 décadas de servicio, habría sido comprensible que se sintiera cínica o cansada, que se preguntara si todo había valido la pena. Pero la carta de Catherine le demostró que su ejemplo había influido en la mujer que algún día sería reina, que sus años de servicio constante y poco glamuroso habían sentado las bases del futuro de la monarquía. El mensaje emocional que dejó al personal del palacio con lágrimas en los ojos no trataba solo de 2 mujeres expresando aprecio mutuo. Hablaba de la posibilidad de crecimiento y conexión dentro de una institución a menudo percibida como rígida y fría. Hablaba del poder de la mentoría y de la importancia de apoyarse unos a otros frente a los desafíos inevitables de la vida. Hablaba de encontrar fuerza y solidaridad en lugar de aislamiento. Cuando la familia real se reunió para la Navidad en Sandringham a finales de diciembre de 2024, se respiraba un clima de optimismo cauteloso ante el año que comenzaba. En medio de la incertidumbre y el cambio, la alianza silenciosa entre Catherine y la princesa Anne se había convertido en una de las señales más claras de que la monarquía británica aún tenía la capacidad de reinventarse sin perder su alma.